En playoffs al día, por ritmo, tenemos el debate de qué filosofía que utiliza Orlando puede ser adoptada por otros equipos de la NBA. En otras palabras, ¿cuán único es Orlando con su filosofía de negarle el triple a Boston? Porque los posibles rivales de Boston están tomando notas, les puedo asegurar. Lo analizamos también en el contexto de lo que puede hacer Boston de ahora en adelante para tratar de cambiar un poquito y matizar un poquito su ataque para tratar de sacar del medio un rival muy duro y muy fuerte como es el equipo de Orlando. Pasemos al partido que vio Leo y su grupo allá en Playback, camino al Garden. El equipo de Boston Celtics viaja al Orlando Magic, la serie 2-0, una serie donde empiezan a ausentarse piezas importantísimas para el equipo de Boston, pero Boston sigue ganando. Una serie donde Orlando vuelve a aplicar una fórmula que halló y que estoy seguro que el resto de la liga está tomando nota, aunque no tengan necesariamente el personal para poder ejecutarla, que es muy sencillo. Ven a Mazzulla y dice, este tipo está loco. Este señor, cuando le quitan el triple y penetra y puede hasta clavarla, no, él vuelve y retira y repone afuera. O sea, él está tan y tan insistente en el triple, es tan predecible de esa manera, que no nos preocupamos de la penetración. Vamos a quitarles el triple y han tenido éxito en ese sentido. En ese sentido, anoche, por ejemplo, establecieron una marca de menor cantidad de triples en un partido. Orlando es el equipo que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 4 de 7 ocasiones ha dejado en Boston en la menor cantidad de triples. Un equipo que estableció una marca de triples y establece marca de triples cada año bajo Mazzulla, intentados y logrados en la historia de la NBA, por lo menos del 79-80. Y esta vez pasada les ganaron finalmente. Les ganaron 95-93, un partido en el cual Orlando estuvo al frente, pero nunca por mucho, y finalmente mantuvo ese margen. Franz Wagner con una actuación al final verdaderamente importante y heroica para su equipo, para realmente dar ese puntillaje, lo que le faltaba a Orlando, el definir partidos reñidos contra equipos de gran calibre. Antes que nada, y Leo, sé que vos también sos periodista, así que puede ser tanto objetivo como quieras ser. Danos el trazado del partido como lo viste, así cuarto por cuarto. ¿Qué viste en este partido? Bien, me dio la sensación que se está jugando, los primeros tiempos son muy similares en los tres partidos, fueron muy similares en los tres partidos. Un Orlando tratando de controlar el ritmo, un Orlando defendiendo muy duro y tratando de que se mantenga Boston, como bien marcabas, sin ese tiro de 3 puntos que lo ha limitado muchísimo. No es casualidad tampoco que en los primeros dos partidos hayan lanzado apenas 37 y en el de ayer haya marcado el mínimo de la temporada con 27, hayan marcado, digo, el récord de lanzamientos, ¿no? Está claro, sin anotar. Y seteando una vez más el juego físico. A partir de eso, la serie transita por distintos lugares. En el primer cuarto, Orlando corre un poco por detrás a Boston, un Boston que me voy a permitir discutirte esa frase, Álvaro, de que saca la bola hacia afuera todo el tiempo por más que pise la pintura. Creo que hay un pequeño, no sé si ajuste, a Mazzulla no le gusta hablar de ajuste, porque dice que los equipos están haciendo ajustes todo el tiempo, pero yo creo que los Celtics han cambiado demasiado en esto de seguir jugando y seguir moviendo la bola o tratar de aprovechar pequeños cambios en donde Tatum pueda romper, en donde Brown pueda romper, en donde el propio White pueda romper y llegar a la zona pintada. Está pisando mucho la zona y está anotando mucho allí. Y ese es el cambio radical de la temporada regular para esta serie. Tiene un porqué. Orlando es uno de los 3 mejores equipos defensivos de todo el año y te lleva a eso también. Te juega físico y no te permite lanzar o tomar lanzamientos cómodos. Y otro de los factores es que a merced de esto, porque si no, a mí no me gusta quitarle mérito al equipo que gana, y ayer quedó claro que se jugó lo que propuso Orlando, más allá de un final de segundo cuarto y principio de Boston muy bueno, del tercero, y el juego cambió a partir de ese tercer cuarto. Digo, no le quito mérito a Orlando en lo más mínimo, que es que lo lleva a fallar, lo lleva a tomar malas decisiones, lo lleva a tomar muchos errores, a tener muchos errores, sobre todo en el cierre, y a perder un montón de balones. En eso, que es hablando de Mazzulla puntualmente otra vez, otra de sus frases, habla mucho de los márgenes. Orlando tira más de 3 que Boston, que no es habitual. No es habitual porque Orlando es un equipo horrible tirando de 3 puntos. Es el peor. Es el peor, de hecho, es el peor, exactamente. Y en otra de las cuestiones lo lleva a perder muchos balones a una primera línea de Boston que también termina cayendo en la trampa. Es una receta muy parecida a lo que ha hecho OKC, que después nos meteremos con ellos. Pero es algo que a mí me gusta hablar de las pirañas, ¿no? Te llevan para adentro, te dejan entrar, te permiten romper primera línea
Y cuando pisás la zona pintada, te atacan las manos. Te atacan las manos, basquetbolísticamente hablando. Setean el juego físico bien arriba, permiten el juego físico, se juega el gordo ochentoso, como nos gusta decir aquí en Argentina, disfrutará muchísimo de ese tipo de juego además, que es totalmente válido. Y ahí es en donde Boston empieza a mermar su producción ofensiva. Cuando pudo mover la pelota, cuando pudo generarse tiros, que fue, insisto, en el final del segundo cuarto, se jugó a lo que propuso Boston. El resto del juego fue todo dentro de la cabeza de Orlando. Y ahí es en donde está el mérito, y ni hablar del tercer cuarto que lo pasó por arriba. Bueno, hablemos ahora, Marcos, de Bayamón Norte. Para aquellos que no conocen la alusión, es un municipio puertorriqueño, una ciudad puertorriqueña muy nutrida, muy densa poblacionalmente y ¿no? de clase media, una clase media, clase trabajadora, pero es tan poblada y tiene una tradición de básquet tan fuerte que muchos se han mudado al área de Orlando. Orlando es prácticamente un quinto, un cuarto hispano, y dentro de ese grupo, el grupo preponderante es el puertorriqueño. Así que le llamamos Orlando Bayamón Norte. Háblanos un poquito de Bayamón Norte, tu perspectiva de Orlando, cómo lo viste jugar, qué hicieron que les funcionó y por qué pudieron en la segunda mitad particularmente descontar esa ventaja que tenían, desventaja de 11, y mantenerse al frente por un margen relativamente escueto. Sí, yo creo que ustedes dieron en el clavo, ¿verdad? El hecho de que la valentía que requiere para mí de Jamal Mosley de hacer esta defensa, porque todos estamos hablando después de esta falta de ayuda, entre comillas, ¿verdad? Dejar que los jugadores defiendan uno contra uno. Claro, Orlando tiene el personal, como dijo Leo, es uno de los mejores equipos defensivos en toda la temporada, pero aún así, uno viendo el partido, uno encuentra las diferencias, porque es algo para uno que ve tanto baloncesto, es casi automático, es como andar manejando el carro, el vehículo, y uno ve que la luz cambia a verde, rojo, uno no tiene que pensarlo, pero en baloncesto, cuando uno ve que alguien está defendiendo uno contra uno y ataca la pintura, pues la ayuda va a llegar de la esquina probablemente, y el jugador que atacó la pintura va a hacer el pase a la esquina y va a tener el triple. Orlando permitió literalmente canastos completamente solos debajo del canasto con tal de tratar de hacer todo lo posible por no caer en la tentación de ayudar, y para esto, claro, pues tienen que tener muchos defensores hábiles que puedan sobrevivir en específicamente lo que le llaman el switch defense, ¿verdad? La defensa de cambiar. Yo creo que el hecho de que Wendell Carter pudiera salir al perímetro a defender a Jason Tatum y no morir en todas las posesiones, el hecho de que Jamal Mosley decidió darle todos estos minutos, y cuando uno ve el box score, Kentavious Caldwell-Pope y Gary Harris jugaron casi más de 50 minutos en el partido y ninguno de los dos anotó. O sea, que son dos jugadores que literalmente Jamal Mosley está diciendo, ustedes no me están aportando absolutamente nada en el lado ofensivo, y aún así yo les voy a dar los minutos porque están haciendo un buen trabajo defendiendo y específicamente cambiando de posición y no morir en esos switches. Así que yo creo que sumamente impresionante, ¿verdad? No sé cuán sostenible es, ¿verdad? El hecho de que, primero, Joe Mazzulla es un gran dirigente que yo sé que va a encontrar la manera de, aunque Leo, ¿verdad? Ese término de ajustes, para encontrar la manera de tal vez ser un poco más agresivos en la pintura. Yo creo que pueden usar un poco más a Porzingis incluso, ¿verdad? Para atacar esos switches y cuando termine con jugadores más pequeños, aunque no es la fortaleza de Porzingis, específicamente en sus años en Washington, yo creo que desarrolló ese juego de espalda al canasto. Así que hay que ver qué ajustes trae los Boston Celtics, hay que ver cuán sostenible es esto de permitir la defensa uno contra uno, pero el hecho de que haya funcionado, y como vemos, no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado anteriormente en la temporada regular, pues es algo que yo estoy seguro, como bien mencionó Álvaro, una cosa es Orlando y otra cosa es lo que está haciendo ahora mismo Oklahoma City Thunder, que está haciendo todos los apuntes, también un equipo con todas las habilidades defensivas que tiene Orlando para decir, si este es el equipo que va a representar la conferencia del Este, esta es la manera que los podemos atacar. O por lo menos esta es una manera que ya está comprobada. La pregunta es si tenemos el personal y el esquema. Exacto. Va a ser bien interesante. Ahora, dos temas a mí que me llamaron mucho la atención. El primero hay que mencionarlo porque la gente pasa desapercibido. Tatum está jugando con una muñeca golpeada. Sin duda. Brown está con una rodilla que a mí me preocupa profundamente. Pues ese tipo de rodilla es cuestión de descanso, pero ese problema típicamente no se va. Es muy difícil que se repare. Porzingis con un tajo en la frente. Y de hecho jugó mal, y me pregunto si jugó mal precisamente por el efecto del golpe, o sencillamente es un tema de Orlando. Te iba a preguntar puntualmente eso, Leo. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo percibes tú y cuán serio percibes tú que sea esta colección de lesiones? Estuvo fuera del partido Jrue Holiday, que es clave para este equipo también. Sin duda. ¿Y cuánto pesa esto y cuánto preocupa de ahora en adelante? O sea, ¿cuánta resaca? ¿Cuál es el horizonte de estas lesiones en esta postemporada para Boston? Eso por un lado. Y quiero también que contestes por qué, sabiendo que habían perdido un jugador importante, en el caso de Holiday,
la banca de Boston fue tan estéril en este partido, porque la de Orlando ya lo anticipamos. Y como menciona Marcos, lo fue y no importó para Mosley. Pero la de Boston se quedó un poquito a deber. De nuevo, el tema de las lesiones y el tema de la banca de Boston. ¿Cómo lo ves? Comienzo de atrás para adelante. Me parece que lo de la banca de Boston y lo corto de la utilización en cuanto a personal, jugó con 8 jugadores ayer, entraron de la banca Pritchard, Hauser y Cornet nada más, va de la mano de, no de la desconfianza del resto de los chicos, sino me parece que quería cerrar la serie Mazzulla lo más pronto posible y quizás haciendo el verdadero ajuste de playoff fue por ese lado. No es casualidad que Boston haya tenido un mal partido defensivo y que en los momentos en donde por ahí le costaba trasladar un poco más la bola o necesitaba una voz de mando, la ausencia de Holiday es extremadamente marcada, ¿no? En ese caso, marca mucho el ritmo, se vio en los 2 primeros partidos. Él dijo después del primer juego, tenemos que ser más físicos y cuando levantamos el juego físico en la segunda mitad lo ganamos después del primer partido. Bueno, en el segundo juego fue exactamente igual, la segunda mitad de Boston fue muy física, jugando casi al nivel de Orlando, y ayer no se igualó nunca eso. Orlando propuso, Boston dispuso de lo que propuso Orlando, básicamente. Y yendo a lo a las lesiones, exactamente, yo a Tatum no lo vi mal, sinceramente. No lo vi mal con 36 puntos y tirando 12 de 2 en libres, yendo para adentro, fajándose con todo el mundo y hasta festejando, tomándose la muñeca cuando metió alguno de esos 4 triples de los 10 que lanzó. Creo que estaba bajando una señal. Es cierto que están golpeados y que puede haber una pequeña merma física. No, lo de Porzingis no tuvo nada que ver con esa apertura que jugó con puntos aquí en la frente. Porzingis está teniendo una mala serie, sobre todo con el tiro de 3 puntos. 0 de 10 llevan 3 partidos acumulados ayer, sí. 0 de 3, y defensivamente se lo notó perdido por momentos. Orlando, por su parte, rechazó cambios, propuso en otro momento distracciones ofensivas y Porzingis fue uno de los que quedó pagando, al punto tal de que ha quedado contrastado con un contraste muy grande, quiero decir, perdón. El segundo y el tercer ingreso de Cornet fue clave para que Boston se mantuviera en juego, incluso sin Porzingis en cancha, con Cornet y con Horford, y en una menor medida con Cornet y con Porzingis. Es como que Luke entró, el hombre que habla español, Álvaro, entró sí, para acomodar un poquito las estructuras y le terminó rindiendo mucho. Y en líneas generales, lo de la rodilla de Brown, después de esa semana que Boston tuvo desde el último partido hasta el primero de playoff, se lo ha visto bien, no se lo ha visto rengueando, no se lo ha visto molesto, ha jugado bien unos contra uno. Pero es cierto, es una lesión en la rodilla, hay que ver cómo, con el juego físico que propone Orlando, cómo puede mantenerse a lo largo de toda la serie, cómo sale de la serie, si es Boston el que avanza puntualmente. Y lo de Holiday es el viejo y querido tendón de la corva, ¿no? Los isquiotibiales, un endurecimiento. Yo calculo que fue más precaución, por la cual no jugó ayer, entendiendo que quizás creían que con una rotación corta lo podían llegar a ganar. Sin puntos de la banca, a Boston se le va a hacer realmente difícil. Y Orlando lo sabe, por eso presionó a Pritchard en la salida, Anthony Black se le metió en la cabeza, lo molestó en la transición, no lo dejó generar juego, no lo están dejando tirar. Pritchard no tomó un solo tiro de 3 ayer, que es su principal arma. Y Gary Harris lo defendió bárbaro, lo marcaba bien Marcos, ¿no? Esto de cuánto jugó Gary Harris y en ataque pasó desapercibido, un hombre que también puede tomar tiro de 3. Bueno, entró para defender y ayer lo hizo muy bien. Sí, y KCP también lo mismo. 21 pérdidas para Boston, parte del juego físico. Hablemos del juego físico. Yo vi y puse un tweet en mis cuentas de que me parecía que cuando viste a Ja Morant caer y lesionarse, y ves a Jimmy Butler caer y lesionarse, y espérate un momentito. Esto del silbato generoso o escaso, debo decir, tiene que terminar porque voy a terminar sin estrellas. Pero no, aparentemente la directriz es, muchachos, déjenlo jugar. Cosa que usualmente cambia cuando empiezan ya las peleas y la liga tiene que empezar a intervenir y ahí tiene que tomar cartas en el asunto y etcétera. El juego físico, del cual se quejó después del partido, particularmente Jaylen Brown, es tan obvio. Lo que hizo Orlando fueron tan matapuercos, Marcos, fue tan obvio, fue tan descarado que el árbitro miraba a los diciendo, ¿y aquí qué pasó? ¿Fue a ese nivel, Marcos? Sí, sin duda. De hecho, a mí me estuvo hasta curioso en el momento donde Jaylen Brown ataca la pintura y Cole Anthony lo ala por el brazo completamente y lo tira contra el suelo, y los árbitros van al monitor y todo y yo, ¿pero por qué es obvio que fue una falta intencional? O sea, aquí no hay la más mínima duda que la intención no fue, o sea, la definición del flag and foul, como le dicen en inglés,
es que no haya sido una jugada baloncelística. El Orlando Magic ha hecho varias jugadas que obviamente no son jugadas baloncelísticas, o sea, que son jugadas para... Es difícil acusar a alguien que está persiguiendo lastimaduras o algo por el estilo, pero sin duda alguna no son jugadas que están hechas para prevenir un canasto, están hechas para lanzar al suelo al contrincante. Así que yo creo que ese juego físico, sin duda, pues obviamente le conviene a Orlando, un equipo bastante físico, le permite ser un poco más agresivo en la defensa. El hecho de Peyton Pritchard, Gary Harris hizo un gran trabajo. Yo creo que la figura de Peyton Pritchard ayer, ¿verdad? Que prácticamente no hizo nada, y hay que resaltarlo. En el partido anterior, Peyton Pritchard terminó con un punto menos que toda la banca que era Orlando Magic. Así que, Sí. sin duda alguna, es una figura sumamente importante para ellos. Y el juego físico de Gary Harris, que a mí me daba gracia, ¿verdad? El hecho de que Peyton Pritchard y Gary Harris se ven tan diferentes. Uno pensaría es un veteranazo, y yo tuve que ir a buscar. Realmente se llevan solamente 3 años de diferencia. Yo estuve, porque realmente siento que Gary Harris lleva como más de 2 décadas en la liga, y Peyton Pritchard es un jugador joven. Realmente la diferencia no es tanta, pero Gary Harris ha tenido mucha experiencia en postemporada defendiendo a superestrellas en el pasado. Así que yo creo que el juego físico está muy presente. De hecho, yo creo que en algún punto la liga debe hacer algo. Lo vemos mucho en la serie de Houston. Se volvió famoso el golpe a Jimmy Butler, pero si usted ve cómo están defendiendo a Steph Curry con una mano en la cadera prácticamente todo el partido, es sumamente complicado. Así que yo creo que el juego físico beneficia a Orlando, pero no me extrañaría que pronto, esperemos, que Adam Silver dé una llamada y diga, hay que buscar la manera de detener un poco lo que está pasando aquí. Bueno, es muy interesante porque sigue la golpiza. Ahora, desde el punto de vista de Boston, Leo, el Boston puede ser de todo. Y Joe Mazzulla es el primero que dice que debería haber más peleas en la NBA. O sea, él no le rehuye al tema físico. ¿Cuán físico puede ser Boston? ¿Cuánto le conviene el juego físico a Boston? Yo creo que no le conviene demasiado, pero puede entrar tranquilamente. Lo ha hecho en otros partidos. No es un equipo que tenga un líder que diga, me voy a poner el traje de ninja y voy a salir a repartir golpes, ¿no? Pero El amanzaguapo. exacto, pero creo que hay una declaración, vos hablabas de las quejas o las declaraciones de Jaylen Brown post partido. Hay una frase puntual, la voy a leer, no es que la recuerdo de memoria. Él dice, si quieren pelear podemos hacerlo, podemos pelear para ver quién pasa a la segunda ronda. Empieza a parecer que ni siquiera es baloncesto esto, y los árbitros no controlan su entorno. Ahí también hay un llamado de atención, pero a la vez va de la mano de lo que dijo Holiday, que marcaba hace unos minutos aquí en el programa, ¿no? Lo dijo Holiday después del primer partido. Boston no puede renunciar al juego físico, no tiene que entrar en lo que propone Orlando, pero que es completamente distinto a renunciar al juego físico. Tiene que elevar, tiene que jugar un poquito más rudo, tiene que defender un poco más fuerte y sobre todas las cosas me parece que debe volver a su esencia. ¿Cuál es su esencia? Generarse buenos lanzamientos pasando la pelota. Después, si es más o menos físico, bueno, bienvenido sea si lo es, nos divertiremos un rato. Son autos chocando y volando la pintura de la carcasa. El resto del juego tiene que centrarse en el baloncesto. Wow, así que tenemos Martín Caradaquian y Carlitos Colón en esta serie mientras dure. Increíble, dos íconos de la lucha libre en Argentina y en Puerto Rico. Álvaro, un Dime. último factor que quería decir, ¿verdad? Y perdona la interrupción. Yo creo que también es bien importante la mentalidad de ambos equipos con esto de jugar físico. Es bien diferente por el hecho de Jaylen Brown está hablando de golpizas y posibles peleas. La NBA, sin duda, pues, que en comparación más al juego de los 90 y 80, el hecho de las suspensiones y todo eso, la mentalidad de un equipo como Orlando, que está en los playoffs tratando de batallar una segunda ronda, a ver si lo pasa, y pasar una segunda ronda sería un logro grandioso. Versus un equipo de Boston que está pensando, nuestro fin es el campeonato. Yo envolverme, como decimos en Puerto Rico, en un motín, donde se forma una pelea y termine perdiendo 4 o 5 jugadores por suspensiones, o termina un jugador importante con una lastimadura. Estamos hablando de Gary Harris y Kentavious Caldwell-Pope. Esos jugadores van a dar el 100% en cancha, y si se lastiman, Dios, ¿verdad? No, que no pase, pero si se lastiman o lo suspenden, realmente Orlando va a decir, pues ni modo. A diferencia de si Jaylen Brown lanza un puño, como decimos acá, y termina siendo suspendido 2 y 3 juegos, pues eso cambia completamente lo que es el enfoque. Así que yo creo que la mentalidad de ambos equipos, Orlando es, vamos a dejarlo todo aquí y que pase lo que sea que vaya a pasar. Para Boston no puede pensar así tampoco. Así que yo creo que eso le da una ventaja a Orlando, el hecho de dejarlo todo en cancha, dejar el pellejo en la cancha, como decimos acá, a diferencia de Boston, que tiene que pensar a largo plazo. Claro, sí, de hecho Boston está tratando de manejar un poquito, ver si puede terminar la serie temprano y dar más descansos. Está tratando de manejar, dosificar todo su esfuerzo para ver si pueden proyectarse al final, porque el camino va a estar duro, y Orlando se le plantó también, sin duda. Previo anoche, Boston llevaba una racha de 33 triunfos consecutivos con victorias y limitaban al oponente a 100 puntos o menos.
La última derrota fue en el 2018 ante Cleveland, 87-79. Esta temporada, bajo esas mismas condiciones, tiene marca Boston de 20-2. Y estas dos derrotas contra Orlando Magic. El Magic también, que era una racha de Boston de 19 triunfos al hilo, cuando limitaban al oponente de nuevo a 45% de campo o menos, que lo hicieron contra Orlando en este partido. Pero aquí perdieron. Tiene marca 26-2 bajo estas condiciones, ambas derrotas ante Orlando en el Kia Center, que se está convirtiendo ahora poco a poco en el verdadero infierno de este equipo. Así que veremos qué pasa acá. Cuarto partido el domingo en Orlando. Va a estar bien bueno, van a haber ajustes sin duda y nosotros vamos a disfrutar ese partido palmo a palmo. Y también lo pueden escuchar y ver en Camino al Garden, por supuesto, en playback con Leo y sus secuaces. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?